¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la Escuela del Abrasivo de Norton. Hoy tenemos una nueva sesión de entrenamiento y capacitación, gracias a Norton. Y el tema de hoy es corta como un experto con discos diamantados Norton. Hoy tengo el agrado y el privilegio de llevar esta sesión junto a mi compañero Juan Colán. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexander. Muy bien. Nuevamente un gusto de estar aquí por compartir contigo esta sesión muy interesante y muy informativa de lo que son los discos diamantados, ¿no? Así es, así es. Hoy tendremos la oportunidad de descubrir muchos productos, reafirmar nuestros conocimientos, el identificar qué disco necesitamos para tal o cual aplicación. Nosotros que pertenecemos al equipo de entrenamiento y capacitación, siempre estamos en el día a día viendo este tipo de casos, ¿no? Visitando proyectos, empresas, obras en donde se usan diamantados a menudo. Así que es importante que esta información pueda llegar a todos de manera clara, de manera concisa, para poder mejorar nuestro trabajo, para poder seguir fortaleciendo nuestro conocimiento y no equivocarnos en la elección de un disco diamantado, ¿no? Si bien es cierto, todos los diamantados por efecto cortan diversos materiales, pero hoy vamos a descubrir el enfoque de cada uno de ellos según el material para una buena terminación, que es lo más importante, ¿no? Ahí vemos justamente en la lámina el tema de hoy, como les repito, es corta como un experto con discos diamantados, con los diamantados de Norton. Tenemos nosotros en Norton diferentes categorías de disco. Hoy vamos a ir descubriéndolas cada una de ellas y pudiendo también reconocer el tema de la aplicación en donde vamos a tener que utilizar nuestros diamantados. Es importante recordarles que Norton cumple o ha cumplido 140 años en este 2025 y es una de las más grandes referencias en cuanto a la selección de un producto, ¿no? Si alguien quiere comprar un producto para un determinado uso, pues siempre va a buscar un producto de calidad, un producto que en el tiempo se haya sostenido bien dentro del trabajo y estos 140 años de Norton pues no hacen más que testificar el reconocimiento que tiene la marca a nivel mundial. Por eso es importante que cuando quieras emprender un proyecto, trabajar con diamantados, piense siempre en Norton porque tenemos nosotros un disco para cada una de las aplicaciones que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, entrando ya en contexto, vamos a conceptualizar que es un disco diamantado, que no es más que un alma de acero, un plato de acero en cuya periferia, en cuyo contorno hay que colocar eh, segmentos con partículas de diamante, en este caso diamante sintético, ¿no? Hay diversas aplicaciones dentro de la industria de la construcción en donde se van a usar, como digo, estos discos. Vale decir, en concreto, en hormigón, en asfalto, cortando cerámicos, cortando baldosas, granito, mármol, en fin, piedras preciosas. Hay muchas opciones de uso y materiales con estos discos para poder dimensionar dicho material y cortar. Tenemos tres de los más conocidos, digamos, ¿no? Es el segmentado, el que ven hacia la parte izquierda de la pantalla. En el centro está el disco denominado turbo y hacia la mano derecha está el disco continuo, ¿ok? Los nombres que reciben aluden a la banda de corte que tienen estos discos, ¿no? Si vemos el disco diamantado segmentado hacia la izquierda, vamos a ver que tienen segmentos que dividen, ¿no? Una parte del disco con otra. En el disco turbo viene una banda ondulada de manera continua y en la presentación de disco continuo, pues una banda lisa, ¿no? En minutos vamos a ir descubriendo para qué sirven estos discos y en dónde tenemos que comenzar a utilizarlos, ¿no? En cuanto a la aplicación, es importante recordarles también que estos discos se van a poder utilizar, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con la construcción, con la edificación de, por ejemplo, edificios de 20 pisos, estos multifamiliares, construcción de centros hospitalarios, galerías, malls, en donde haya que cortar concreto y pavimento, siempre va a haber un diamantado Norton. Respecto a aplicaciones, por ejemplo, que tienen que ver con instalación de tuberías, instalaciones eléctricas, sanitarias, también vamos a echar mano de
algunos de estos diamantados en diferentes tamaños y presentaciones, ¿ok? No es lo mismo un disco de 4.5 que un disco de 7 pulgadas. Obviamente hay un mayor acceso a la profundidad de corte en un disco de un diámetro más grande. Y eso es importante tenerlo presente para evitar equivocarnos, digo nuevamente, al momento de seleccionar un disco. Continuando con el tema de diamantados, es importante hablar en cuanto a lo que es otras alternativas de herramientas o accesorios diamantados. Tenemos aquí, por ejemplo, las copas que se usan para un tema de desbaste, trabajo que se le conoce con el nombre de solaqueo. Y es importante eso porque ya no es un elemento que corta o dimensiona el material, sino tiende a limpiar, a hacer un desbaste sobre el vaciado de concreto que se ha realizado en esta construcción. Entonces, dentro de la categoría de diamantados, no solamente nos enfocamos en discos de corte, sino también en este tipo de copas diamantadas. Continuando un poco con la composición de los discos, estamos viendo en pantalla que parte de el disco, de cómo se compone, cómo está hecho, tiene que ver con una liga metálica. ¿Qué es una liga? Sería la pregunta más común ahorita dentro de la audiencia, ¿no? Una liga es un pegamento, digamos. Estamos hablando de una liga orgánica, para este caso de diamantados, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de aglomerante. Otros le llaman aglutinante también, pero esto no es nada más que un pegamento que entra a jugar una función importantísima al momento de la construcción de un disco diamantado. Por ejemplo, en el disco negro de corte para metal también se usa un aglomerante, una liga, pero esta no es metálica y esta tampoco es inorgánica. En el disco de metal se usa un aglomerante resinoide, que es un aglomerante orgánico que tiene degradación en el tiempo. Por eso, los discos de corte para metal generalmente tienen fecha de vencimiento, tienen una caducidad, ¿verdad? Ustedes han visto que en la parte central del disco, en la arandela, en la argollita del centro, viene impresa la fecha de vencimiento. Es justamente debido al tipo de aglomerante, a la liga que tiene este disco abrasivo. Sin embargo, en la composición de discos diamantados es un proceso parecido, pero como ven, no igual. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que los discos diamantados no traen o no tienen fecha de vencimiento porque su liga no es una liga orgánica, sino inorgánica. Cuando se unen liga metálica más diamante, vamos a encontrar un segmento propiamente dicho, ¿no? Obviamente no está de más indicar que el tipo de diamante para discos Norton es un diamante sintético, ¿ok? El que utilizamos en nuestros discos. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a poder verificar que cuando se une liga metálica más diamante, encontramos ya un segmento propiamente dicho. Este segmento va a ser colocado por sobre el disco, encima del disco, en la periferia del disco, en el borde. La función es adherir este segmento al plato o al alma de acero para tener un producto terminado ya que vendría a ser un disco, ¿no? Si vemos en la lámina lo que sigue ahí en cuanto a la ilustración, ya el disco terminado con los segmentos colocados, ¿ven? Entonces, hablamos de diamante más liga metálica, convierten o se vuelven un segmento. Y el segmento es colocado en el alma de acero y tenemos un producto terminado que es un disco diamantado. Así funciona la fabricación o la composición de un disco diamantado en Norton y es importante entender porque hay diferentes tipos de segmento o uniones de segmentos que vamos a conocer también, ¿no? Continuando un poquito más con la presentación, ahí estamos viendo que para unir segmentos al alma del disco podemos trabajar con el proceso de sinterización, que no es más que metal en polvo trabajado en un molde para poder aliarlo, digamos, y poder colocarlo sobre la periferia o sobre el disco
y tener un segmento ya terminado o colocado en el plato. La soldadura láser trabaja como su propio nombre lo dice, con un haz de luz que generalmente viene para los discos más grandes, a partir de 16 pulgadas en adelante generalmente. ¿Por qué? Porque es el trabajo más complicado, quizá el trabajo de mayor fuerza, de mayor carga en cuanto a lo que es pavimentación, en lo que es corte de vereda, de asfalto. Por lo general, los discos que son de 16 en adelante van a trabajar siempre con segmentos colocados con procesos de unión por soldadura láser. Los más pequeños generalmente son sinterizados y tenemos una tercera opción que es la unión de segmentos por un proceso de electrodeposición. Es nada más que colocar el segmento a través de una carga eléctrica diferente a los procesos anteriores, ¿no? Entonces, para, digamos, tener una conclusión, así se trabajan los procesos de unión. No vamos a profundizar más. Es importante conocerlos, más no profundizar a detalle porque es un tema bastante largo. En cuanto a los discos diamantados, pues hay muchas cosas que saber. Acá los voy a dejar con Juan, que es quien se va a encargar de mencionarnos las ventajas y cómo está construido esta parte del disco. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Ahora sí, solo para acotar, Alexander, de repente es una pregunta que muchos se hacen o se pueden hacer después de la explicación que diste, ¿no? ¿Por qué diamantes sintéticos y no naturales? Muchas veces el diamante natural, o en realidad de esta manera, es muy difícil la obtención y el valor o el costo es muy elevado, ¿no? Entonces un diamante sintético es un diamante que se crea, se diseña y obviamente se le da una forma como tal, una forma que es un poco más agresiva, una forma que va a tener una mayor resistencia al momento de trabajar, ¿no? Es por eso que todos los discos diamantados se hacen con un tipo de diamante sintético. Entonces, para seguir agregando igual información importante, muy importante en realidad, porque de esto depende mucho el rendimiento del disco diamantado como tal, es pues que todos los discos diamantados manejan una dirección o un sentido de giro. Si bien es cierto, cuando hablamos de discos para corte de metal, la línea BNA12, no especifica o no hay un problema al momento del montaje, si es con la cara hacia arriba o la cara hacia abajo. En el tema de diamantados sí lo hay. ¿Qué sucede? Yo tengo que respetar este giro, porque como pueden ver aquí, cuando haciendo zoom, utilizando un microscopio, pues vemos que tiene una dirección, es como si fuera un cometa, ¿no? La parte del diamante y viene una cola o un segmento, o bueno, viene la liga, ¿no? Y esto tiene una dirección, es como un cometa. Aquí tenemos un super zoom en el cual vemos, pues, si yo no respeto el sentido de giro que te marca el disco diamantado, lo que va a suceder es que va a cortar el producto, o sea, va a cortar el disco, ¿ok? Pero hay una probabilidad de que pueda dañar el material, puede que queme el material, y otra que se comience a salir los diamantes. Y obviamente al salirse los diamantes, el rendimiento del disco diamantado cae. Tranquilamente podría perder un 30-40% de vida útil el disco diamantado, porque se está utilizando de una manera incorrecta, ¿no? Justo aquí dice eso en el mensaje, que no respetar el sentido de giro disminuye considerablemente el rendimiento, ¿no? Entonces siempre recordemos eso. Todos los discos diamantados tienen una dirección. Es más, ahí lo vamos a mostrar más adelante en una diapositiva. Me parece que Alexander va a poder explicar un poco más sobre esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Ya vamos a entrar un poco más al tema, un poco más a detalle. Aquí podemos ver, por ejemplo, cerámicos, azulejos, porcelanato, ¿no? A ver si nos pueden igual dejar ahí algunos comentarios. Normalmente, ¿qué disco utilizaría para este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, estos materiales tienen una característica similar, que son materiales muy frágiles, ¿no? Están hechos la mayoría de arcilla. Entonces, para este tipo de aplicación, este tipo de materiales, nosotros vamos a necesitar un disco que me dé un buen acabado sin maltratar el material. Entonces, ¿de qué disco estamos hablando acá? Del disco continuo, o en este caso, un disco que ya se encuentra en el mercado presente, que es el disco Profino. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en la parte posterior, el disco continuo y el disco Profino. ¿En qué se van a diferenciar en realidad? En la abertura que te va a dar el disco. ¿Ok? Entonces, esa abertura que tienes al momento de trabajar, normalmente el disco continuo te da más o menos de espesor, aproximadamente de 3
de 3 milímetros a más, porque eso es lo que normalmente se utiliza para el tema del enchape. El disco continuo maneja un espesor de 1.6 milímetros. Como pueden ver ahí el corte, las referencias, vamos a notar, ¿no?, la cantidad o la capacidad de abertura. Mientras que el disco profino tiene un espesor de 1.3 milímetros y normalmente se direcciona un poco más para el tema de porcelanatos, ¿no? Para el tema va desde 1.5 a 3 milímetros, por lo que se recomienda al momento de hacer el enchape. Ahora, este disco profino también es un poco más versátil. Es un disco que por ser más delgado se utiliza también para muchos cortes de 45 grados. Por ejemplo, esta pequeña aplicación. Si bien es cierto, no es una aplicación adecuada, porque sabemos que para eso existen otro tipo de herramientas, que son las marmoleras, por el tema de seguridad, pues puse este video porque en realidad es muchas veces como suelen trabajar en los talleres, ¿no? Entonces, es importante siempre recalcar el tema de la seguridad al momento de trabajar, pero como les dije, es una práctica que normalmente solemos encontrar mucho en talleres, ¿cierto, Alexander? Así es muy común y es parte de la realidad, Juan. Justo lo veníamos conversando que a veces las personas no tienen el conocimiento para comprar la herramienta adecuada, o a veces el presupuesto también influye mucho y terminamos utilizando herramientas que no, digamos, serían las ideales, ¿no? Así es. Entonces ahí vamos a hacer un pequeño videito. Aquí se está trabajando. A ver, bajo que pase el video. Aquí se está trabajando sobre piedra sinterizada, ya que hoy en día, para los que se dedican a todo lo que es tema de fabricación de muebles, de mesa, de todo lo que es granito, mármol, están utilizando discos delgados para hacer cortes de 45, y básicamente este disco se trajo para ese tipo de aplicación. Queremos pasar de este tipo de aplicaciones, ¿no?, de ese tipo de enchapes que se suele hacer aún, pero ya en pocas cantidades, a este tipo, ¿no? Donde normalmente sabemos pues que el costo de mano de obra aumenta, el tema de acabado es mejor, y normalmente aquí ya trabajan con una resina, ¿no? Visualmente es mucho más vistoso. Entonces, este disco profino va direccionado para este tipo de aplicaciones, mientras que el disco continuo va a seguir trabajándose sobre cortes, pues ya sea de cerámicos en general. Aquí algunos de los trabajos que normalmente se pueden realizar con estos discos, como le dije, enchapes, ¿no?, todo lo que es pisos, ya sea de cerámico, de porcelanato. También tenemos lavatorios, ya sea de granito, de mármol, ¿no?, al igual que los muebles de cocina. Son algunos de los trabajos que se suelen utilizar se suelen utilizar este tipo de discos. Por ejemplo, aquí tenemos materiales como mármol, granito, piedras decorativas. Nuevamente aparece la piedra sinterizada. Estos son materiales que se usan mucho para el tema de acabados, ¿no?, donde se busca mucho el tema visual. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es un disco turbo o el disco de mármol. De repente, por ahí no conocen mucho el disco de mármol, hoy lo vamos a ver. Este es el disco turbo y el disco de mármol, ¿no? Aquí lo podemos ver. Si se dan cuenta, los dos son de color rojo. Porque los colores también, si se han podido notar en la anterior, también mandan o ayudan a identificar los discos de diamantados de Norton hacia dónde va a ir aplicados. Entonces, aquí tenemos esta aplicación. Pero antes de seguir, no se vayan a olvidar. No se olviden de poder ingresar al link que están compartiendo en comentarios para poder participar del sorteo. Ahí solamente registrar, colocar sus nombres, porque al finalizar la capacitación, todos los que se registren van a pasar un sorteo virtual que se va a realizar ahí mismo, o sea, después de la capacitación, para que se lleven sus premios. Y no se vayan a olvidar también de ingresar al link para responder las preguntas, para que se puedan llevar su constancia de certificación o su certificación de que han concluido con éxito esta capacitación. Entonces, sigamos ahí. Estas son algunas de las máquinas que solemos encontrar en los clientes que se dedican a las instalaciones de mármol, granito, piedra sinterizada. Aquí normalmente es muy importante el tema de las revoluciones, por eso mostramos ahí al operario, porque hay dos velocidades, velocidad de corte y velocidad de giro. La velocidad de corte es la velocidad con la que yo paso el disco, y obviamente las revoluciones por minuto, velocidad de giro es qué tantas revoluciones por minuto da el disco. Estos dos factores normalmente influyen al momento de trabajar o hacer el corte. Ahora, el primer corte que está haciendo, como pueden ver, es sobre un ladrillo o una arcilla, porque como el disco es nuevo, se busca pues hacer una limpieza, ¿no?, o quitarle un poco la resina o la protección que tiene el disco diamantado como tal. Luego van a ver,
nuevamente la misma aplicación, corte en ángulo de 45. Normalmente en la actualidad encontramos hasta discos segmentados para estas aplicaciones. Va a depender en realidad mucho el tema de la experiencia del operario o costumbre que pueda tener, ¿sí? No es lo ideal, porque este es el disco ideal para este tipo de trabajos, pero lo van a encontrar. Y si me preguntan, ¿el disco va a funcionar? Sí puede funcionar cuando el mármol o el granito es de alta dureza. Igual, trabajos que normalmente se suelen entregar con este tipo de productos, tenemos mesas de centro, igual nuevamente hablamos mucho de lavatorios, por ahí cocinas, ¿no? Todo lo que son muebles de cocina. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, son similares las aplicaciones. Luego tenemos materiales aquí, por ejemplo, ya de alta dureza, como el concreto, tenemos albañilería, tenemos ladrillos, tenemos tejas. Aquí, por ejemplo, cuando ya estamos en este tipo de materiales, yo voy a trabajar con el disco segmentado, ¿sí? Aquí yo voy a utilizar el disco segmentado, mencionó Alexander, son discos que se caracterizan por tener segmentos o cortes en el disco que pues ayudan a una, que el producto sea más agresivo y dos, a una mejor refrigeración. Ahora, como pudimos ver un disco segmentado, en realidad los materiales que voy a trabajar, si bien es cierto concreto, no necesito un buen acabado, porque si yo quiero hacer una instalación de tuberías, simplemente una vez que corto, voy a utilizar tarrajeo para poder tapar esas imperfecciones. Mientras que con los otros materiales que hemos visto, o el de otros discos, que es disco continuo, disco profino y disco turbo, aquí sí es más complicado poder tapar un daño que se realice sobre el material. Entonces, la característica fundamental del disco diamantado segmentado es que es un disco agresivo, no es un disco que corta con mucha agresividad. Entonces aquí, como les dije, normalmente aquí tenemos el disco segmentado verde y tenemos el disco Combo Pro, que es un disco, como mencionó Alexander, que va de 14 pulgadas hacia adelante, 18, ¿no? 22, 24 pulgadas. Donde normalmente hacemos pues juntas de dilatación, cuando normalmente se hacen vaciado de losas aligeradas, ¿no? Se hacen estas canchitas de fútbol, muchas veces también se hacen este tipo de cortes para que el concreto se pueda contraer, ¿no? Cuando se pueda contraer y estirar sin ningún problema. Igual, como pueden ver aquí, las instalaciones pues, de tuberías, ¿no? Un poquito aquí un video de las caminadoras, cómo se utilizan, siempre, como ustedes se dan cuenta, despacio, lento, porque son un tema de acabado, son discos más grandes. Entonces, es un poco las aplicaciones que van a poder realizar este tipo de discos. Aquí, un poco el resumen de lo que hemos mencionado para entender un poco más la importancia de los discos diamantados. ¿Okay? Aquí he tratado de poner un cuadro comparativo donde podamos ver. Cuando hablamos de rapidez de corte, estamos hablando de si el disco me permite a mí avanzar o tengo que ir con un poco más lento para tener un buen acabado. Entonces, como podemos ver, el de rapidez de corte, el que tiene la menor rapidez es el continuo, porque les dije, con estos discos normalmente buscamos un acabado, no rapidez de habilitación de material. Mientras que el segundo puesto se le lleva el profino y el turbo, el profino obviamente porque es más delgado, y el turbo por el tipo de segmentos que maneja. Ahora, si hablamos de rapidez de corte, el más rápido vendría a ser el disco segmentado, que es por el mismo de las aristas que tiene, es más agresivo, por lo tanto, va a realizar un corte más rápido. Confort de corte, por ejemplo, aquí hablamos en el tema del operario, qué tanta vibración siente, qué tanto desgaste, qué tanto vibra la herramienta como tal al momento de cortar. Entonces, por ejemplo, el disco profino es un disco que tiene un centro reprimido, tiene un centro embultado, así con un bulto, que genera que las vibraciones sean menores, por eso lo categorizamos con 4 estrellas. Luego viene el disco continuo, porque el corte ser lento, obviamente va a ser las vibraciones van a ser menor y viceversa, ¿no? Todo lo contrario. Aquí el que normalmente genera mayor vibración va a ser el disco, pues, segmentado. Igual, acabado. Si hablamos de acabados, va de la mano. Si es un disco agresivo, es un disco rápido, corte, tenemos pues el acabado del disco segmentado, es un acabado no tan limpio, como les dije, muchas veces no hay problema porque podemos utilizarlo o podemos tarrajear luego lo que se va a cortar, ¿sí? Tenemos el disco turbo con 2 estrellas, el disco continuo con 3 estrellas y el disco profino con 4 estrellas.
Y versatilidad quiere decir dónde lo puedo aplicar, diferentes tipos de aplicaciones. Como le dije, siguen siendo diamantados, se pueden trabajar en varios materiales. Actualmente, visitando marmolerías, clientes que se dedican a todo lo que es trabajo sobre mármol, he encontrado que trabajan mucho con discos segmentados, más que turbo. Entonces, el disco segmentado se entiende que tiene mayor versatilidad al momento de trabajar. ¿Okay? Entonces, ahí igual podemos ver aquí un poquito, ¿no? Continuo, los segmentos que justo mencionó Alexandra al inicio, el turbo y el segmentado. Interesante información, Juancito, porque como mencioné en el inicio, hay diferentes tipos de disco. Y como Juan lo ha mencionado, los acabados difieren unos de otros en cuanto al disco que nosotros tenemos que elegir, ¿no? A veces hay personas o hay gente que trabaja con discos y no quieren comprar un determinado disco porque piensan que no va a cortar tal material. No es que no lo corte, como Juan lo acaba de mencionar, es que el acabado y la terminación que entrega el disco es lo que hace la diferencia entre todos al final, ¿no? La banda continua de diamante va a cortar todo. Si yo pongo un disco segmentado sobre la cerámica, lo va a cortar. El problema es cómo va a dejar las caras de ese material que yo estoy cortando. Entonces, no es tanto que no corte, sino cómo corta y qué tipo de acabado entrega al momento de finalizar nuestro trabajo. Entonces, es importante esto, recalcar nuevamente el sentido de giro, que es importantísimo, porque ya lo dijo Juan, se va a ver mermada la capacidad de corte del disco cuando se coloca de manera inadecuada sobre la moldura, ¿no? Esto es importante identificar. La amoladora también juega un papel importantísimo, obviamente, cuando se monta sobre una amoladora o sobre una herramienta eléctrica, cualquiera que fuera la que se utilice. Hay que siempre revisar que las RPMs, que no son más que las revoluciones por minuto, tanto de la máquina como el disco, estén dentro de lo permitido, ¿no? Dentro de lo que tiene que ser en cuanto a la seguridad que representa trabajar en esas condiciones, ¿no? Si el equipo en donde yo monto el disco excede la velocidad que el disco soporta, pues no debo de usar esa máquina y debería pensar en cambiar la herramienta por otra para evitar inconvenientes dentro de mi trabajo, ¿no? Como pueden ver ahí en la parte inferior izquierda de la lámina, se puede usar el disco tanto en trabajos en seco como trabajos en húmedo. Y un dato muy relevante, yo creo que es de los más importantes en cuanto a diamantados Norton, es el segmento que tienen nuestros discos Norton, ¿no? Si vemos en la parte superior derecha, vamos a poder leer que Norton tiene un segmento con una altura de 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros es la altura del segmento contra los 7 milímetros regulares de los competidores en el mercado. A menudo son 7 milímetros de altura los que tienen los segmentos de la mayoría de discos diamantados en el mercado, pero Norton tiene una ventaja importante con sus 10 milímetros de altura por segmento, y esto se traduce en efectividad, se traduce en más cortes, se traduce en mayor productividad dentro de nuestro trabajo, ¿no? Vamos a poder ganar más de un 20% en cuanto al aprovechamiento del disco por el solo hecho de tener un segmento de mayor altura. ¿Ok? Entonces, importante ese dato. Hay algunos clientes que ya lo identificaron. Para los que no lo han hecho todavía, justamente estamos aquí para que ustedes puedan tomar nota de esto y a partir de este momento considerarlo como una opción válida también para sus proyectos. Otra de las características importantes que debe tener un disco son las normas, las normativas, ¿no? Internacionales. Por ejemplo, la EN 13236 indica que todo fabricante que quiera entrar con productos de calidad a nivel profesional o industrial debe de tener la norma EN 13236. Garantiza la seguridad incluso del operador al momento de poner en marcha el equipo con el disco. Se aplica esta norma para todas las herramientas de diamantes sin excepción. Define los tipos y la frecuencia de los controles de la seguridad durante la protección y establece criterios mínimos para el cumplimiento. Entonces, esto no es un detalle menor, ¿no? Si nosotros queremos estar bastante alineados con el tema de seguridad, debemos de identificar justamente que la norma que está en la pantalla
la tenga el disco que yo quiero comprar, ¿no? Solamente para que lo tengan como un dato adicional, todos nuestros discos Norton, repito, manejan la norma EN 13236. Hablando o continuando con la seguridad, que es parte del proceso en el trabajo de corte con diamantados y amoladoras o cortadoras de concreto o marmoleras, la seguridad siempre va a depender de nosotros, del operador, de uno mismo, ¿no? O sea, no es que el jefe viene a alinear la seguridad para que yo pueda trabajar. Si bien es cierto, en la mayoría de empresas hay personal de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, conocido como SOMA, pero hay algunos lugares en donde no existe SOMA y en donde nos toca a nosotros ser muy responsables en cuanto a el uso de estos productos, ¿no? Entonces, si no hay nadie que regule el tema de seguridad, nosotros mismos tenemos que tomar mano de esto y no dejar pasar las protecciones auriculares, los lentes y las caretas de protección facial, la indumentaria manga larga. Por ejemplo, ¿qué vemos ahí en cuanto ya no al operario, sino a la máquina? Vemos que la moladora tiene un disco que no tiene guarda de protección y esto es muy riesgoso para la integridad del operario, ¿no? Entonces, consideremos estos detalles también como algo no negociable, algo que no debemos dejar pasar por alto, porque la seguridad depende de nosotros mismos, ¿no? Si se rompe un disco, si se sale un segmento de repente porque el material no era el indicado, el disco se puede reponer, se puede comprar, pero la integridad del operario es algo muy difícil de poder reemplazar. No hay un dedo donde comprar, es complicado, ¿verdad, Juan? ¿O conoces un lugar donde vendan una mano? No hay. Eso pasa por nosotros, por la seguridad del operario que tiene que tener justamente la responsabilidad eh, para estar acorde a lo que el fabricante indica siempre, ¿no? En cuanto a medidas de seguridad. Ahí vemos, por ejemplo, en la lámina que le falta la guarda, como le dije, a la máquina, guarda de protección, protección facial, la indumentaria también no está completa. Entonces, todas estas cosas suman en pro del buen trabajo y de la profesionalización de cada uno de nosotros en nuestras labores que realizamos, ¿ok? No lo dejen pasar por alto, muchachos, estos datos. Continuamos con el proceso de desgaste del segmento, ¿no? Esto es a menudo un problema cuando se trabaja un poco mal, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay a veces hojas de diamantes que se desgastan, que no se desgastan de manera progresiva, ¿no? Y esto pasa cuando, por ejemplo, las caminadoras que Juan mostró hace unos momentos comienzan a conducir el agua, el refrigerante, hacia la zona de corte y no cubre más del 50% del disco, pues obviamente va a haber un problema de desgaste no progresivo. Y esto es un tema a revisar por parte del operador, ¿no? Que está trabajando con la máquina. Entonces es importante estos detalles de revisión porque van a hacer que nuestro disco tenga una vida útil más larga, nos dure más y obviamente el acabado dentro del trabajo sea el que nosotros realmente estamos esperando, ¿no? El proceso de desgaste de los segmentos se da de manera progresiva cuando se utiliza bien el disco porque aparecen nuevos segmentos o nuevos diamantes dentro del segmento para seguir cortando los materiales que tenemos que cortar, ¿ok? Esto es importante entender, por eso es que la duración de un disco diamantado es superior a cualquier disco de corte de otro tipo de material, ¿no? Específicamente por la construcción de este tipo de productos, ¿no? Continuamos, Juan. Copas diamantadas. No solamente Norton maneja discos de corte, y hemos visto hasta el momento todo lo que son las categorías de disco de corte, todavía nos faltan ver unas categorías adicionales, pero hasta antes de esta lámina hemos visto discos de corte y ahora estamos viendo una copa diamantada para un proceso que mucha gente le llama solaqueo, que no es más que el desbaste del vaciado del concreto que ha caído en la construcción que se está levantando, ¿no? Cuando se hace el vaciado, quedan algunas vetas, algunas venas ahí impregnadas que generan una apariencia no uniforme y esto hay que nivelar. Entonces, al momento de nivelar se utiliza una copa diamantada para este proceso. Esta copa diamantada también la tiene Norton en doble fila
Ya, y un segmento de doble fila es un segmento más agresivo, que remueve más rápido, y es recomendable que estos eh, productos, estas copas diamantadas, se utilicen con central de aspiración. ¿Por qué? Porque la central de aspiración, como su propio nombre lo dice, acumula el polvo que se genera al momento de que la copa toque la pared, toque el piso y comience a hacer el recorrido del desbaste. Vamos a verlo en la siguiente lámina más de cerca para entender lo que yo les estoy comentando, como cuando no hay central de aspiración, miren cómo sale el polvo, cómo se proyecta el polvo de manera excesiva. Y hacia la mano derecha hay otro video en donde estoy yo trabajando solaqueo, pero con central de aspiración. ¿Ve? Ahí estamos con central de aspiración y ahí no hay, obviamente, el resultado que vimos hace un minuto, ¿no? Estamos hablando de que ahí el polvo o todo lo que se pueda ir generando se va hacia la central de aspiración y esto es importante no solamente para mantener el entorno de trabajo en orden, porque esto es importante, sí, pero más importante aún es salvar o salvaguardar la integridad del operario. Lo que se desprende de la pared o del piso es sílice de concreto, un polvo cancerígeno, comprobado a nivel médico. Entonces, esto no es una cuestión que hay que dejar pasar por alto. El tema de trabajar con copas para desbaste y solaqueo, por lo general, debe ser utilizada con central de aspiración y no con amoladoras, sino con pulidoras o herramientas específicamente de concreto que puedan generar la limpieza y que tengan un tiempo de vida útil también largo, porque la construcción de una moladora internamente es diferente a una pulidora de concreto. ¿Okay? Internamente hay diferencias. Una pulidora de concreto o una máquina como la que estamos viendo en imágenes tiene una construcción diferente por dentro, una protección laberíntica que permite soportar el polvo que se va a insertar dentro de la máquina de manera inevitable. Una amoladora no tiene la misma construcción y por lo general las amoladoras no tienen un periodo de vida largo cuando se usan en este tipo de aplicaciones. Seguro a más de uno le habrá pasado en el chat o en la sala donde estamos ahorita en la audiencia que ya ha usado este tipo de copas con amoladoras y las amoladoras no les han durado más de un mes seguro. Es muy común. Es muy común porque, como les digo nuevamente, no son las amoladoras las herramientas eléctricas indicadas para solaquear, para el trabajo de copa diamantada, ¿ok? Tengan ese dato ahí a la mano al momento de que quieran reponer equipos, puedan hacer la compra de una herramienta que realmente sea para esta aplicación. Perfecto, Alexander. Muy valiosa información. Es muy importante conocer sobre el tema del solaqueo, porque en sí es un trabajo, una aplicación que se realiza mucho. ¿Ok? Igual, antes de seguir con la capacitación, no se olviden que están compartiendo un link para que se puedan registrar, para que puedan acceder al sorteo. Obviamente quisiera que todos ganen y que todos participen, pero solamente van a poder participar las personas que se están logueando en el link que dice sorteo. Muy aparte, también no se olviden de entrar al link de la certificación, donde van a haber 4 preguntas del tema que estamos hablando y pues pueden llevar su certificado, pues, ¿no? Que han estado presentes en la capacitación de todo lo que es tema de diamantados. ¿Sí? Ahí van a estar enviando seguro el link nuevamente para el sorteo, por favor, para que se puedan registrar. Entonces seguimos. Cuando seguimos hablando de diamantados y estábamos hablando de un tema ya de pulido, como dice Alexander, solaqueo, también tenemos los packs de pulido. Estos packs pequeñitos normalmente se usan para acabado, para darle brillo, ya sea al cerámico, al mármol, al granito. Esto de aquí normalmente vamos a compararlo con una lija, porque aquí también vienen por granos. Empieza en granos 50, va al 200, 300, 500 y así sucesivamente. Normalmente son 7 pasos los cuales yo tengo que seguir para poderle darle el brillo adecuado al material. ¿Sí? Esto, como ustedes pueden ver, sigue siendo una liga de resina, una resina, más los diamantes sintéticos. Estos de aquí manejan sistema velcro y vienen de 4 pulgadas. Normalmente esto se va a utilizar o se va a poder aplicar en una moladora o en unas herramientas especiales, porque estas herramientas también necesitan una refrigeración.
lo que mencionábamos al inicio, recomendaciones. Todos estos productos, si bien es cierto, pueden trabajar al agua, perdón, al húmedo o al seco, siempre se recomienda que al agua o al húmedo tienen un mayor rendimiento el producto como tal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver los discos, como le dije, vienen granos 50, 100, 200, 400, 800, 1500 y 3000. Ese es lo ideal, los pasos que se deberían seguir. Pero actualmente, pues en el mercado, como siempre decimos con Alexander, ¿no? Esa es la teoría, pero en la práctica comúnmente suelen saltarse el tema de los pasos. Suelen empezar en 50 o en 100, pasan a 400, terminan en 1500. Entonces, va a depender en realidad cómo se adecue o cómo ya vengan trabajando. Entonces, esto de aquí es un poquito del trabajo, lo que se debe buscar. Ven este cerámico que está en la parte aquí súper desgastado, sin brillo. Pues utilizando todos estos pasos, yo debería devolverle el brillo al material. Aquí podemos ver una aplicación, ¿sí? De los packs de pulido. Como ustedes pueden ver, sale esa resina, ¿no? Sale esa pequeña resina, es como si estuviéramos puliendo un auto, igual. Sale el barniz anterior para luego volver a brillo. Entonces, vamos a las preguntas que normalmente se suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cuánto dura un disco diamantado, cuánto me va a durar. Si bien es cierto, cuando hablamos de discos para metal, la línea BNA12, entonces ahí sí tenemos, digamos, un ratio más efectivo porque ese disco se va a consumir. Un disco diamantado es mucho más difícil tener un dato exacto. ¿Podemos tener aproximaciones? Sí se puede tener aproximaciones, pero va a depender de muchos factores. Primero, lo que mencionó Alexander, que era qué tipo de disco voy a utilizar, luego lo que mencioné, si coloqué o no coloqué bien el disco, si voy a trabajarlo al húmedo o al seco, luego va a depender si trabajamos sobre concreto, qué tipo de estructura voy a cortar. Por ahí justo he visto una pregunta, me parece, sobre eso, qué tipo de materiales voy a cortar, que la vamos a responder en la sesión de preguntas. Y también, normalmente, la dureza del concreto. Estas son unas tablitas en realidad informativas, que quiere decir que, por ejemplo, los días en el cual la dureza del concreto se va secando, se va endureciendo, y muchas veces, nuevamente, esta es la teoría, obviamente, otra es la práctica, como hablábamos con Alexander, por ejemplo, cuando normalmente se hace una columna de manera común, no hablamos de repente de cuánto en gramos o en kilos voy a utilizar de arena o de piedras, ¿no? Normalmente lo medimos por palas, ¿no? 5 palas, 10 palas, 2 baldes de agua, no en litros. Entonces ahí siempre la resistencia va a ser muy variable. Entonces, para responder cuánto dura un disco diamantado, nuevamente no es exacto, pero se pueden tener algunas aproximaciones dependiendo qué es lo que se va a trabajar. ¿Quieres mencionar tú algo aquí, Alexander? Sí, claro, el tema de la herramienta a usar también sin duda es fundamental, ¿no? Hay herramientas que no tienen o no han pasado un mantenimiento periódico y obviamente eso merma también el rendimiento del disco. Entonces, a todo lo que tú has mencionado yo le sumo el tema del equipo también a utilizar, ¿no? Que no es un dato menor tampoco. Cierto, justo también hay una pregunta esa que la vamos a ir resolviendo y aquí no me voy a equivocar, Alexander, tantas anécdotas juntos. Es preferible cuando se trabaja con concreto tener una amoladora de mayor potencia, porque obviamente si no, pues normalmente al ser materiales de alta dureza, la amoladora puede fallar y por ende el disco no trabaja a su óptimo rendimiento. ¿Es así? Así es, por eso siempre las personas que ya están dentro de lo que es la construcción y ya no son, digamos, novatos, ya tienen un tiempo, ¿no?, de experiencia, saben que, por ejemplo, las amoladoras en 4.5, aunque generalmente lo usan en 7 y en 9, el corte de mayor profundidad, ¿no? Pero si en 4.5 tienen que elegir una amoladora para cortar con disco segmentado, pues no van por una amoladora de 800 watts ni de 900 watts. Van por una amoladora de 1400 watts en adelante, que son más o menos 2 HP de potencia en adelante. Eso es lo que más o menos deberían de buscar para que tenga un comportamiento ideal el tema de tanto la máquina como el proceso de corte, ¿no? Mientras más potencia tenga la herramienta, obviamente mayor será la capacidad también que nos entregue al momento de cortar. En cuanto a 7, Juan, y a 9, obviamente la mayoría de personas, no todas, pero gran parte de los usuarios saben que 9 nos permite una mayor profundidad de corte, ¿no? Y ya más adelante vamos a ver una tabla que justamente habla acerca de eso, de las profundidades de corte, pero es importante volverlo a recalcar.
9 pulgadas, lógicamente me da un acceso a mayor profundidad de corte que 7, ¿no? 7 tiene más velocidad, por eso no siempre, pero generalmente los maestros en metal mecánica no usan 9 para desbastar, sino usan 7, ¿verdad? Cuando hemos visitado empresas siempre nos vamos viendo esas situaciones. ¿Por qué 7? Porque 7, si bien es cierto, es más chico el diámetro del disco, pero la velocidad es mayor que 9. Recuerden siempre que mientras más grande sea un disco, menos revoluciones tiene y más demora en dar la vuelta. Entonces, para limpieza y desbaste, por ejemplo, de metal, 7 pulgadas es lo ideal. ¿Se puede desbastar con 9? Sí, pero 7 tiene más velocidad y por lo tanto una mayor capacidad de arranque material, ¿no? 9, por lo general, como les digo, tiene una mayor capacidad en profundidad de corte. ¿Ok? Es importante eso también para tenerlo claro, Juan. Perfecto. Muy buena información, Alexander. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer una presentación de nuestra línea un poco más pesada. Ya hemos hablado de los productos convencionales, que son discos que de repente ustedes ven mucho en las ferreterías, que son el disco profino, el disco segmentado, el disco continuo, el disco turbo. Por ahí vemos el disco también para mármol, para granito. Sí, ya dimos información muy importante de cómo elegirlos, cómo conocerlos, cómo se fabrican, cómo están compuestos. Pues ahora vamos a mostrar un portafolio que quizás muchos no lo conocen, porque este tipo de productos normalmente va para un tema de un trabajo más industrial, cuando hablamos de zonas mineras, ya cuando estamos hablando de hacer reparaciones de pavimentos como tal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el disco Combo Pro. Este es un disco en realidad que se vende mucho, ¿sí? Por su versatilidad como tal. Este disco a mí me permite trabajar tanto asfalto y concreto. Por el tipo de tecnología o abertura de los segmentos que maneja, es un disco pues que va direccionado para este tipo de aplicación. Este de aquí viene de 14 pulgadas, normalmente suele llegar hasta 18 pulgadas. Máquinas que puedo utilizarlos, como ustedes pueden ver, máquinas estacionarias para cortar bloques de ladrillo blanco y también para pues todo lo que es caminadoras, ¿no? Todo, como le mencionamos, todo lo que es tema de pistas. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, dentro de la línea Clipper? ¿Ok? Aquí ya hablamos de una línea pesada. Por ahí de repente algunos sí han visto Clipper, han escuchado de Clipper. Clipper también es una línea de herramientas, ¿ok? Que Norto maneja en realidad aún en el mercado tenemos, pero vamos a enfocarnos directamente en los discos, que es lo importante. La línea Clipper es una línea que no lo vas a encontrar de manera ferretera, sino de una manera industrial. Aquí tenemos discos de diferentes tipos de composiciones, segmentos más grandes, segmentos más pequeños, mayor abertura, ya no, por ejemplo, de 10 milímetros, como mencionó Alexander, sino tenemos pues segmentos de 15, de 12 milímetros, son segmentos mucho más toscos. Tenemos las de asfalto, solamente asfalto, y tenemos también las de concreto, solamente concreto. Tenemos las líneas convencionales, que se le conoce como 3 diamantes, y la línea premium, que ya estamos hablando de 5 diamantes. Entonces aquí podemos ver básicamente el rendimiento que vamos a poder trabajar. Aquí se puede trabajar sobre hormigón verte y refractarios, ¿no? En otros casos también hormigones reforzados. Entonces, hoy en día Norton tiene otra tecnología, una tecnología que ha sido patentada por Norton, que es la IHD. No, en realidad esto de aquí ya se trabaja, pues como mencionó Alexander, con un proceso de soldadura láser, ¿sí? La idea de este tipo de productos, este tipo de diamantados es que tenga un rendimiento superior, un corte más rápido, mayor confort para el usuario y mayor vida útil. Si ustedes se dan cuenta, en los segmentos son totalmente diferentes, ¿no? Es tanto, este de aquí viene a ser un 5 diamantes, pero la tecnología la encuentras aquí, ya sea tanto en los segmentos como en los cortes, ¿no? Y aquí un poquito más, perdón, Alexander, mostrando el portafolio, como les dije, como tal. Línea IHD, tenemos para concreto, tenemos para asfalto, tenemos el famoso 4x4 que viene a ser un multimaterial y el específicamente para granito. Estos discos nuevamente, justo con Alexander, nosotros somos parte del área técnica aquí de Norton y si hubiera oportunidad de este tipo de discos, pues obviamente vamos a dejar nuestro correo para poder conversar y poder obviamente hacer pruebas de producto, poder hacer un desarrollo con ustedes, ¿no? Perfecto. Aquí lo mismo, hay que recalcar que aquí, por ejemplo, en muchas mineras, en muchos proyectos, Alexander,
yo te pregunto a ti, uno de los problemas comúnmente que realiza o que sucede cuando cortas con un disco diamantado viene a ser el ruido, ¿cierto? Exacto, los decibeles, como se le conoce, ¿no? Son un problema porque afectan obviamente el entorno, afectan la salud del operador, por eso hay que estar protegidos. Y más aún cuando se trabaja de manera recurrente, ¿no? O sea, si alguien corta una vez cada 10 días, no hay problema. O sea, yo puedo tolerar 20 minutos de ruido, 10 minutos de ruido, pero si eso se vuelve una constante, se vuelve un día a día, eso afecta en temas de salud, ¿no? Entonces es un detalle a tener en consideración, que la nueva tecnología IHD de Norton nos entregue discos que minimizan el tema de decibel, sin duda que es una ventaja importante, ¿no? A considerar porque va en pro de nuestra salud como operarios. Tal cual, justo eso quería llegar porque toda la línea que he mencionado, que es esta de aquí, tiene su presentación en disco silencioso, que baja en realidad aproximadamente un 60%, un 60-70% el tema de los decibeles al momento de trabajar. Entonces, ¿no? Aquí puse uno, por ejemplo, que es el universal, que es el multimaterial, pero tenemos una línea de discos silenciosos. Sé que se utilizan mucho más quizás para minería, pero quería mostrar que Norton, en la marca, en la categoría Clipper, maneja este tipo de discos. Entonces, para tener una idea de cómo estamos categorizados, tenemos la línea Classic, que es una línea básica, tenemos la línea Pro, que es básicamente todo lo que hemos hablado desde que empezamos con Alexander, los discos turbo, los discos continuos, los discos segmentados. Tenemos la línea Clipper, ¿sí? Y por último tenemos la línea IHD, que es una última tecnología que se ha sacado, ¿no? Que estamos trabajando. Igualmente aquí en Clipper también hay dos líneas, que es Premium y ZDH. Son nomenclaturas que se suelen utilizar. Entonces, Alexander, aquí ya vamos básicamente allá un poco más informativo. Ya creo que ya Sí, hablamos mucha información sobre los diamantados, pues aquí vamos a entrar un poco más a detalle ya a los problemas que se pueden presentar, las recomendaciones que podemos dar. Por ejemplo, aquí Alexander, ayúdame con este tú. ok, vamos, ¿cómo elegir un disco correcto, no? O sea, hay que identificar lo que hemos venido conversando durante toda la sesión, ¿no? Que es máquina, la capacidad, la potencia de la máquina, el estado de la máquina. Una cosa es que la máquina tenga determinada potencia y otra cosa diferente es que la herramienta esté en óptimas condiciones, ¿no? El trabajo si es en seco, si es en húmedo, los materiales que no son detalles menores, ¿no? A cuánto quiero acceder de profundidad de corte, cuánto yo quiero dimensionar tal o cual material. Entonces, todas estas cosas son interrogantes que tenemos que poner sobre la mesa para poder irlas respondiendo y a la vez ir encontrando el disco que realmente sea el que necesitamos. Porque como lo dije hace unos minutos, ya hace más de media hora, el concepto de banda diamantada corta todo tipo de material. Lo que tenemos que encontrar es el que nos dé la mejor terminación en el material posible. Así es, tal cual, ¿no? Y aquí recalqué asesoría técnica o capacitación a personal porque son un valor agregado que Norton puede brindarles. La idea de esta capacitación, obviamente, es poder informar un poco más sobre los productos, pero también en mostrarles que nosotros, pues, perdón, que nosotros como empresa, o marca Norton, como Saint-Gobain, tenemos tenemos la potestad de poder visitarlos, ayudarlos con las asesorías, ver qué tipo de producto necesitan si uno no está funcionando y también normalmente capacitamos al personal del uso correcto, ¿no? Ya sea tanto de seguridad como de aplicación. Lo coloqué ahí un poco más grande para que ustedes se lleven eso, ¿no? Y en cualquier momento necesiten algún tipo de ayuda por parte de nosotros, pues estamos gustosos de poder ayudarlos. ¿Eh? Entonces, Así es. obviamente, no se olviden, imagino que por ahí voy pasando, antes que me olvide, quiero que todos puedan participar, están pasando un link para que puedan inscribirse para el sorteo. Adicional, también hay otro link para que puedan ingresar y puedan, pues, certificarse con la capacitación del día de hoy. Entonces, Alexander, por ejemplo, yo voy a mencionar algunos posibles problemas o principales problemas que suelen ver cuando trabajamos con este tipo de aplicación, que es disco muy duro para el material, ¿no? Normalmente, ¿qué va a pasar aquí? También, ¿qué otro problema puede ser? Muchas veces el disco no corta, ¿por qué? Porque comienza a quemar el material.
Entonces, una vez que queme el material, yo ya no lo trabajo porque comienza a dañar, tapamiento del disco, que va de la mano, y el disco comienza a resbalar, ya no quiere realizar el corte, ¿no? Y yo tengo que hacer, por ende, más presión y por ende daño más el material. ¿Qué posibles soluciones puede tener Alexander, por ejemplo? Sí, ahí, por ejemplo, un disco muy duro para el material, hay que buscar un disco que tenga una liga o una matriz, la liga o matriz es lo mismo, más blanda, para poder tener acceso a ese material, ¿no? Es revisar como Juan mencionó, el tema de la herramienta, el tema del voltaje de la herramienta, seleccionar los diámetros adecuados y en cuanto a la RPM adecuada y que debe que de conjugar entre la máquina y el disco. Entonces, yo digo, revisando estos detalles, vamos a poder evitar algunos de estos problemas que se está mencionando justamente en la pantalla, ¿no? Hay otro dato, un tip y una recomendación importante también, si es que tenemos que cortar, generalmente con discos para materiales tipo cerámicos o materiales diversos, cuando se apela al corte en húmedo, hay que hacerlo de principio a fin. Generalmente, yo digo, ¿por qué lo digo así? Porque quiero explicar y quiero llegar a un punto en donde todos nos vamos a entender, ¿no? Cuando se corta concreto, por ejemplo, muchas veces el polvo es uno de los factores complicados en el proceso de corte de concreto, ¿no? Si ya entendemos que el polvo es el principal problema en el corte de concreto, ¿qué es lo que hacemos a menudo? Agarramos una botella de agua, agarramos una botella de bebida de plástica, le hacemos un orificio a la tapita y comenzamos a echarle agua al disco mientras este va cortando. Recordemos que el disco diamantado es un alma de acero templado. Entonces, si el disco corta concreto y se eleva a una temperatura bastante alta, bastante considerable, pues el echarle agua significa bajar de lleno o bajar de golpe esa temperatura del disco, para que luego siga elevándose y luego que vuelva a echar agua, baje bruscamente nuevamente la temperatura del disco. Entonces, ante un alma de acero templado, y yo con este procedimiento de la botella, lo que voy a hacer al final es destemplar, generar un daño en el alma metálica del disco que trae como consecuencias el desperfecto del disco. Y obviamente cualquier cosa menos resultados óptimos en el trabajo. Solo ese dato, Juan, para poder agregar en cuanto a esa modalidad de corte muy conocida, ¿no? De la botellita. Perfecto, sí, es que nuevamente son las recomendaciones, pero entendemos que muchas veces también se dan por el mismo espacio de trabajo, ¿no? O a Así veces es. porque ya están de esa manera trabajando. Entonces, Hay solamente para terminar ahí con esa idea, hay herramientas aparte de la moladora, porque la moladora va a ser complicado que te entregue un tema de refrigeración, pero hay herramientas eléctricas también que sí manejan un canal de refrigeración. No, no hablo solo de las caminadoras de 14, 16, 18, no. Estoy hablando de herramientas portátiles, que son de 9 pulgadas. De esa medida, también existen herramientas eléctricas que trabajan con refrigeración, ¿ok? Solamente hay que buscarlas y quizá comprarlas. perfecto. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, normalmente se suele haber pérdida del segmento, ¿sí? Entonces, normalmente suele pasar ¿por qué? Por movimiento del material, no se prensa, ¿no? Si bien es cierto, normalmente estos materiales son muy pesados, no necesitan prensas, pero a veces cuando hacemos pequeños trabajos, sí lo vamos a necesitar. Por ejemplo, también, ¿qué suele pasar? Brillas en mal estado. Normalmente aquí, en este video, vamos a poder ver cómo el disco se comienza a flexionar por el tema de las brías, ¿no? El agujero central deformado, hubo un mal golpe, un mal movimiento del disco, y normalmente lo que mencionaba Alexander, ¿no? Lo importante, el recalentamiento, que está caliente y le echamos el agua para enfriar y suele haber se debe destemplar el disco. Por ejemplo, soluciones, Alexander, aquí, como suele decir, ¿cuáles serían, por ejemplo? Como lo vemos ahí, ¿no? Estamos hablando de que materiales que de esa dimensión tienen que estar muy bien posicionados, muy bien sujetados firmemente para evitar que el disco pueda patinar, para evitar que el material pueda tener algún movimiento. Nuevamente revisar la revisión periódica de los equipos a utilizar para ver o para verificar el tema de rodamientos. Hay equipos que tienen rodamientos ya dañados, que tienen engranajes ya lastimados, entonces no ayuda a eso
al proceso de corte eficiente, ¿no? Y bueno, los sistemas de refrigeración que ya hemos mencionado, ¿no? Son importantes siempre empezar a trabajar en húmedo si es que va a ser un corte continuo o si es que no tengo la opción de que mi herramienta me entregue la refrigeración, debo hacer el corte en seco siempre. Es lo ideal. Perfecto. Entonces, seguimos ahí. Otro de los principales problemas, por ejemplo, si bien es cierto, un disco diamantado no maneja una fecha de vencimiento como tal, ¿ok? Porque mencionó Alexander el tema de la resina, es diferente. Sí hay un problema, por ejemplo, ¿no? Y por eso nosotros siempre postemos ese tipo de posts en las páginas de Norton, que este es un alma metálica, mencionó Alexander, y por lo tanto hay óxido. El óxido corroe el metal, comienza a comer, desgastar el metal y por ende también puede generar una ruptura del disco. Si bien es cierto, es menor cantidad la ruptura de disco que se realiza o que pasan en el año que un disco abrasivo convencional, pero también las hay. Entonces, lo que quise aquí mostrar es que es importante el almacenamiento de estos discos. Por ejemplo, nosotros en la línea Pro, que lo quise poner aquí, manejamos este tipo de empaques, que muchas veces cuando van a comprar a las ferreterías los discos o al cliente final, donde suelen comprarlos, no lo toman en cuenta. Pero este tipo de empaques, que son de plástico termosellados, perdón, ayudan a que una vez que yo utilicé mi disco, pueda colocarlo ahí nuevamente, pueda cerrarlo y evite que entre la humedad, ¿no? Porque sabemos que una vez usamos, normalmente compramos el disco, tiramos la envoltura y nos quedamos con el disco, lo metemos en nuestra cajita de herramientas, por aquí, por allá, se suele ir oxidando y obviamente ya comienza a tener un problema ese disco, ¿sí? Entonces, siempre recomendación, Norton en la línea Pro, que es la línea que normalmente más se ve en el mercado, tiene ese tipo de empaques para ese tipo de aplicación. Es un valor agregado que muchas veces no se ve al momento de comprar este tipo de discos, pero hoy los que están aquí conectados ya saben que este empaque es de esta manera porque sirve para proteger el disco pues de la humedad. ¿Quieres mencionar algo, Alexander, sobre esto, el tema del óxido sobre el disco diamantado? Sí, lo que tú dijiste, simplemente reforzar eso, ¿no? Y lo que está en la pantalla, lo que dice la leyenda, digamos, de arriba en la parte superior del disco, ¿no? Ya cuando ya llega a un nivel de oxidación, pues obviamente el disco no debe de utilizarse. Es lo mismo, o sea, si queremos hacer una comparativa, una analogía, es lo mismo que el disco abrasivo, que ya se venció por fecha, no se debe utilizar. Aquí pasa lo mismo. Si ya está en estas condiciones, tampoco se debe utilizar. Perfecto. Entonces ya aquí vamos un poquito más a el tema, un poquito más de información, ¿no? Lo que nos importa muchas veces o lo que siempre se pregunta también, preguntas comunes. Las capacidades de corte, Alexander, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos de capacidad de corte es muy importante entender el tipo de amoladora que voy a utilizar y si es que voy a trabajar con guarda o sin guarda, porque eso también delimita mucho el tema de la profundidad. Pues aquí tenemos una tablita en la cual pues pueden tomar una screen si desean, que normalmente te da una profundidad de corte aproximada, ¿no? Ya tanto en pulgadas como en milímetros, para que a partir de esto ustedes puedan elegir el disco correcto o el disco que necesitan para poder trabajar. ¿Sí? Así es. Sí, es importante eso porque nos da una claridad, ¿no? En cuanto a lo que vamos a tener como acceso a la profundidad de corte, que es lo que generalmente nos interesa mucho cuando elegimos un disco de un diámetro más grande que otro, ¿no? Básicamente pasa por eso, ¿no? A diferencia del abrasivo, este disco no va a perder el diámetro original, la forma en el diámetro original. Lo que va a perder son los segmentos que están en la periferia del disco, en el borde del disco, sobre el disco, para ser más precisos. Eso es lo que se va a desgastar. ¿Cómo yo puedo identificar, otra recomendación de Norton, cómo yo puedo identificar que mi disco ya está desgastado? Generalmente de manera visual, porque yo paso mi mano sobre el plato del disco y en la parte final, hacia el borde, ya no hay algo que impida que el recorrido siga siendo lineal. Entonces, si yo veo que paso mi dedo desde el centro hacia el borde del disco y corre de manera lisa, obviamente ya no hay banda o no hay segmento en el borde del disco. Otra de las formas de poder reconocer el desgaste de un disco es cuando ya hay un sonido muy estridente. Cuando estoy cortando con el disco en concreto, por ejemplo, y comienza a sonar más de lo debido,
la vibración se incrementa en el equipo que yo estoy utilizando, pues esos son indicativos de que el disco ya tiene desgaste y que ya debo de reemplazarlo, Juan. Perfecto. Y luego tenemos aquí las revoluciones recomendadas. Si bien es cierto, por ahí vi una pregunta que igual podemos ir contestando aquí. ¿Se necesita una moladora de velocidad variable para el disco diamantados? En realidad no es necesario, porque estas herramientas ya vienen diseñadas con ciertas revoluciones, las cuales son permitidas. Ahora, cuando hablamos de continuo y de profino, sí es recomendable menor revolución, pero no exageradamente, sino que esté dentro de los parámetros. Porque si yo bajo muchas las revoluciones, lo que va a hacer el disco es comenzar a dañar. Porque cuando yo bajo en realidad las revoluciones es porque necesito fuerza. Y en este caso, para este tipo de materiales blandos como el cerámico, el porcelanato, yo necesito velocidad más que una presión como tal. Entonces, igual, son las recomendaciones que se deben de trabajar al momento de las revoluciones, porque si no se respetan, como te digo, lo que va a pasar es que pueden comenzar a dañar el material, pueden comenzar a fracturarlo, a romperlo, ¿no? Y por ende también el disco pues pierde su capacidad máxima, ¿no? De duración. Así es. Juan, otro dato adicional dentro del proceso, dentro del campo. Generalmente en campo pasa esto, porque nosotros ya, como te digo, siempre vamos a menudo al tema del cliente. No es lo mismo dejar un disco diamantado montado sobre la moladora o colocado en la moladora, no es lo mismo que un disco abrasivo. Y siempre voy a hacer la comparativa porque el abrasivo es otro disco muy comercial, el que corta metal. Si yo dejo un disco abrasivo puesto en la moladora, después de un día y medio o 2 días, yo no voy a tener muchas complicaciones para retirarlo. Uso la llave de montaje del disco y lo puedo retirar. Pero si yo dejo el disco diamantado colocado sobre la moladora después de 2 o 3 días, ese sí es un problema mayor. ¿Por qué? Porque el sílice de concreto, que es un polvo microfino, se filtra por debajo de la brida del flange de la moladora y eso sella el disco contra el eje de la máquina. Entonces, cuando quiero retirar el disco, es demasiado complicado. A veces no lo podemos resolver ni con el destornillador y el martillo, que es una prueba, que es una práctica inadecuada, ¿no? Te ríes porque ya lo has visto también en el campo. Entonces, el poner un destornillador y meter un martillazo ahí al eje para sacar el disco, ni eso funciona a veces cuando el disco está colocado 4, 5 días, 3 días, porque el polvo, el sílice de concreto es demasiado abrasivo y sella contra el eje, contra la brida al disco y es muy difícil poder sacarlo. La recomendación es al final de la jornada de trabajo diaria, con la llave de desmontaje y montaje del disco, retirarlo. Retirarlo, como dice Juan, guardarlo en el empaque, ponerlo en el estante, ponerlo en la maleta de herramientas y el día siguiente volverlo a colocar. Eso no es ningún inconveniente, no toma mucho tiempo, pero sí nos evita problemas en cuanto al desmontaje del disco, ¿no? Perfecto, tal cual. Información muy valiosa, como siempre menciono. Sí estoy con... A ver. Sí estoy con el micro abierto. Está bien, sí se me escucha. Sí, Luego sí, sí. tenemos, este es el portafolio. Justo le queríamos mostrar el portafolio que vamos a encontrar aquí en Perú. Tenemos la línea Classic, como le dije, la línea básica, económica, commodity. Tenemos la línea Pro, que como ustedes pueden ver es la mayor cantidad de productos. ¿Sí? Y tenemos lo que es la línea Clipper, que es una línea más industrial. La manejamos, sí, la tenemos también en tema del producto. Muchos de los productos Clipper se trabajan por consignación, se trabajan muchas veces bajo pedido, porque son productos que normalmente se realizan homologaciones para poder trabajar. ¿Okay? Juan, quiero acotar algo ahí, Sí, Didi. rapidito nada más, en cuanto a la propuesta del portafolio. Si bien es cierto, aquí no vamos a mencionar precios ni nada de esas cosas, pero la propuesta de Norton en la categoría Pro es muy competitiva, demasiado competitiva, diría yo, actualmente en el mercado, porque en el día a día los sigo viendo, en el día a día me encuentro con usuarios que se sorprenden por la propuesta de Norton en cuanto a lo que es el acceso a cada uno de estos discos, en cuanto a lo que es el costo del producto. Somos muy competitivos en tema de precio y los invito a todos a que a partir de mañana comiencen a hacer la revisión y la compra, obviamente, de los discos que necesiten para su trabajo, ¿no?
Perfecto. Entonces, Alexander, ya vamos a ir avanzando, ya estamos llegando al fin. No nos gusta, obviamente, Alexander y yo nos gusta hablar mucho. Quisiéramos quedarnos hasta muy tarde. Vamos terminando ya, Sí, tal cual. pero todo No tiene se su final. olviden, así es, no se olviden que igual diría que van a volver a mandar el link, ¿sí? El link del sorteo. Regístrense para que puedan participar del sorteo y puedan hacerle llegar su premio. Igual también van a pasar el link para que puedan entrar a la Escuela del Abrasivo y puedan descargar certificaciones. Entonces, como conclusiones que nos llevamos, yo voy a dar un par de conclusiones, luego Alexander va a dar 2 conclusiones más, creería las más importantes, más relevantes. Es muy importante saber qué tipo de material voy a trabajar y qué tipo de acabado quiero tener, para así poder elegir el disco adecuado al momento de trabajar, ¿sí? Segundo, también es muy importante respetar la dirección del disco, ¿sí? Porque muchas veces pasa que solemos poner el disco por tema de rapidez, no vemos la dirección que tiene que concordar con la moladora y por ende tenemos un desgaste prematuro. Y lo primero que suele pasar es levantar la mano y decir que el disco está mal, aunque muchas veces suele ser por un tema de aplicación. Nuevamente, ¿puede pasarnos? Sí, puede pasarnos. Tenemos tantas cosas muchas veces en la cabeza, estamos pensando que realizamos el trabajo en automático, ¿no? Alexander. Sí, bueno, en cuanto a lo que yo puedo aportar en conclusiones, ya en esta parte final, es que el tema de relacionado a la herramienta eléctrica que voy a elegir es fundamental. Nuevamente, lo he repetido creo que 3 veces, esta es la cuarta creo, pero es relevante, Juan, y lo sabemos que es muy relevante porque ahí es donde cierra el ciclo del éxito, pues tú sabes que el éxito radica en el accesorio, en el disco y en la herramienta. El disco no hace nada sin la herramienta y viceversa. Entonces, el éxito radica en ambos, ¿no? Entonces yo tengo que tener la certeza de que la herramienta que yo elija esté en perfectas condiciones, ¿no? Mantenimientos periódicos ya realizados, que la herramienta no tenga pérdida de potencia, que no tenga problemas internos, porque eso va a hacer que mi trabajo tenga el éxito que yo espero. Eso. Y lo segundo, el poder identificar qué es lo que yo quiero hacer en cuanto a mi nivel de trabajo. Cuando digo nivel de trabajo me refiero a cuán arduo o cuán leve va a ser mi trabajo, si es esporádico o si es continuo, porque nosotros mismos no nos podemos engañar, mis queridos amigos. Sabemos qué se nos viene en el trabajo, sabemos en nuestra proyección cuánto vamos a tener que hacer dentro de tal o cual proyecto. Entonces, ante esa pregunta o ante esa realidad del saber cuánto tenemos que hacer, es que tenemos que comenzar a definir qué tipo de disco vamos a tener que comprar. Tenemos Norton Classic, que dijo Juan, que es de entrada, tenemos la línea Pro y tenemos la línea Clipper, incluso la IHD. Ya sabemos que para trabajos de alto rendimiento tenemos hasta 2 alternativas en discos de alto rendimiento. Entonces, esa sería mi segunda recomendación, ¿no? Aterrizar muy bien el tema del trabajo para definir qué disco es mejor comprar, porque hay una frase que aquí encaja perfecto, que es costo por beneficio, ¿no? Tal cual. Perfecto, Alexander. Entonces, ya para ir terminando, entiendo que van a pasar los links ahí para el sorteo. Sí. Aquí estamos dejando nuestros correos electrónicos para cualquier consulta, cualquier ficha técnica, consultas de productos, los podemos ayudar. Juan Enrique Colán, está Alexander. Igual voy a responder rápidamente, igual si puedes, Alexander, también en el grupo que tenemos ahí han dejado las preguntas para ir respondiendo una a una, ¿no? Normalmente una de esas es qué parámetro, o te lo dicto, Alexander, no hay problema. ¿Qué parámetro de torque o voltaje en esmeriles son aptas para normalmente consumibles Norton? Estamos hablando de discos diamantados, como mencionó Alexander, de preferencia, obviamente, es de 2 caballos de fuerza, o sea, de 1400 watts hacia adelante. No es que si tengo una moladora de 800, 900 no vaya a cortar, sí va a cortar, pero sabemos que la moladora va a sufrir más y el disco diamantado no lo vas a poder trabajar de una óptima manera. Aquí, Alexander, esta para ti, quizás puedes ayudarnos. Raúl nos pregunta, para cortar veredas, ¿qué disco podría utilizar, no? Podemos trabajar con discos Combo Pro, es una buena alternativa, es un disco que trabaja de manera mixta, corta concreto, corta otros materiales, sería esa es una de las alternativas. Si quieres trabajar con discos o con amoladoras portátiles, manuales, yo creo que una buena alternativa también podría ser el disco segmentado de la línea Pro, ¿no? Perfecto. Otra, por ejemplo, bueno, ya lo mencionamos, el tema de si las revoluciones son importantes cuando trabajamos con discos continuos o discos de acabado. En realidad, no. Normalmente podemos trabajar en un rango de 9000 revoluciones por minuto a
a 13.000, que es lo que bota la moladora a una marmolera, es lo óptimo que se debe trabajar. ¿Sí? Bueno, nuevamente, esto ya lo mencionamos. Ok, ahí. Para cortar piedra laja, ¿qué disco puedo utilizar por la dureza del material? En realidad, yo he visto que muchas de estas aplicaciones de piedra laja pueden hacerlo con un disco turbo, un disco segmentado. Porque lo que se busca de esto es que tenga un poquito de porosidad para el tema del armado, la estructura como tal. ¿Sí? Recordemos que el segmentado tiene un corte agresivo, como tú dijiste, es un corte burdo y no importa mucho el tema de la terminación al final. Ok, entonces aquí, ok, bueno, cuando hablamos de discos diamantados, un disco original, normalmente, o sea, si es original o no, la pregunta es, un disco diamantado en realidad, hay poca imitación, casi nada de discos diamantados como tal, lo vas a encontrar por lo que mencionó Alexander, que tiene que tener un sentido de giro, tiene que tener la marca, tiene que tener el código de seguridad europeo, que era 3226 o 326, si no me equivoco, tiene que tener también todas las certificaciones de seguridad y tiene que mandarte ahí todo el pictograma como tal. Al tener esa información vas a poder entender por qué el disco es netamente original. Ok, otra pregunta, Alejandro, perdóname, ya esto la respondo, creo también. ¿Hay discos diamantados para corte de acero? Sí los hay, ya. Sí, Norton tiene esa categoría de 14 pulgadas, de 7, de 4,5, pero actualmente en Perú no lo tenemos porque es un producto que aún está en desarrollo, para serles sincero. Si hubiera alguna oportunidad, se puede traer obviamente para hacer pruebas, porque sí, Norton fabrica y tiene esos discos ya. A ver, Alexander, no sé si aquí, si no igual yo te ayudo. Preguntan, ¿qué tipo de disco puedo utilizar para hacer batán? Y si Norton tiene estos productos. Batán es una piedra que normalmente suelen hacerla como platos, ¿okay? Es una piedra que suelen hacer de manera Media decorativa. oblicua, ¿no? Exacto, esa misma. Justo menciona que ha visto un video y sí, normalmente para este tipo de aplicación, la respondo yo, Alexander, ¿quieres tú? Dale, dale, sí, dale. Sí, ok, para este tipo de aplicación normalmente se usan mucho los segmentados. Como le dije, si bien es cierto el segmentado tiene un corte agresivo, hay algunos materiales el cual no daña como tal. Yo se lo digo porque yo he visto en la aplicación directo que el granito mármol en algunos casos no lo daña. Entonces esta piedra tampoco lo va a dañar para poder hacer las aberturas. Ahora, aquí también se ayuda pues con un cincel porque haces el corte del perímetro, cortas líneas y con el cincel comienzas a reventar o a hacer el tema del pandeamiento o el orificio central. Luego de ahí puedes pulir o puedes hacer la limpieza con el pack de pulidos que mostré, todos los pasos pues, para hacer el tema de un mejor acabado, ¿no? Dejarlo acabado tipo brillo. Pues este de aquí, a ver. A ver, tenemos por aquí, ok. Bueno, este lo mencionaste, Alexander, pero sería bueno que lo vuelvas a mencionar. Es una pregunta, ¿cómo detecto cuando ya se desgastó un disco, ¿no? Ya dio Sí, su justo vida. lo estaba leyendo ahí en el Facebook, la pregunta. Y bueno, lo vamos a volver a mencionar, ¿no? Hay varios indicativos que nos hacen ver y darnos cuenta que un disco hay que cambiarlo o debe ser reemplazado, ¿no? Uno de ellos es lo estridente del sonido, ¿no? La bulla que se, digamos, pronuncia, se nota mucho más los decibeles cuando el disco está desgastado, el segmento, la banda de corte ya está desgastada. La vibración que acompaña a este movimiento también es otra de las formas de reconocer el cambio de disco ya. Básicamente eso, la vibración de la máquina, el desgaste, el pasar la mano del centro hacia el borde, hacia afuera del disco y el no encontrar ninguna resistencia hace entender, nos permite dar cuenta que ya no hay segmento de banda diamante, entonces hay que cambiar el disco y comenzar a usar uno nuevo, ¿no? Ok, sí, eso me parece, Alexander, creo que es. En realidad, por última instancia, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Aquí están tanto el Facebook que estamos aquí, de Norton y de Tecbon. Espero que haya sido de mucho su agrado la capacitación. Igual sería bueno que dejen en los comentarios sobre qué otros temas desearían que podamos dar este tipo de capacitaciones. Y también, pues, si por ahí desean que visitemos alguna ciudad, ¿no? Específica y hacer también ese tipo de capacitaciones. Me parece que aquí ya pasaríamos al tema del sorteo. Espero que todos se hayan podido escribir en el link, ¿no? Entonces, ahí vamos a pasar al sorteo.
Vamos a conocer a los ganadores ahora. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. Aquí están, como les dije, todos los que se han escrito. Entonces aquí están todos los que se han escrito. El momento va a dar girar. Bueno, ya está girando y ahí va a salir el ganador. Igual, por favor, el que nos deja un mensaje para que se puedan comunicar con él, por favor. Ernesto Morales. Ernesto Morales Fasanán. Ahí está. A ver, quiero ver su comentario, por favor. Manifiéstate, Ernesto, por el chat. Son 3 ganadores. Aquí tenemos uno. Vamos a ver si sigue por acá. Quiero saber. Igual, ya está apuntado. ¿Cuál salió, Alexander? Luz María Paiva Guaringa. Es la segunda ganadora. La segunda ganadora. Guaringa, ajá. Sí, igual, por favor, como les digo, si pueden escribirnos un mensaje directo, se lo agradecería. Igual se van a poner en contacto con ustedes, ¿sí? Y por último, y no menos importante, tenemos a César Federico García Rodríguez. ¿Sí? César Federico ahí, nuestros 3 ganadores, efectivamente. De hoy, de la última sesión, Juan, del año. Cerramos el año con esta última sesión. Aprovechar para también saludar a nuestros amigos, a nuestros colegas y a toda la gente que está dentro de la sala y desearles unas felices fiestas que ya se acercan ya en unos días nada más. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Espero que la información ha sido muy importante para ustedes. Es lo que buscamos. No se olviden de consultarnos en las consultas que necesiten sobre los productos. ¿Ok? Ahí, bueno, cómo recojo el regalo. Ahí se van a comunicar contigo por interna para hacértelo llegar si no eres de Lima. Y si eres de Lima, seguro van a contactarse para poder entregártelo. ¿Sí? No se preocupen. Eso sería todo de nuestra parte. Alexander. Gracias nuevamente a todos por haber estado por su tiempo. Ya nos vemos en una nueva sesión el próximo año. Nos vemos, hasta luego.